Son el hazmerreír en todas partes del mundo. Tengo un reportaje de la televisión mexicana que una vez más demuestra, Canel, esto me encanta a mí. Así es como me gusta a mí demostrar que ustedes no valen nada. Mire aquí las denuncias que nos llegan desde el bello México. El presidente López Obrador ya anunció que vienen cientos de médicos cubanos a rescatar a México de la crisis de salud. Ya hubo una primera misión de médicos cubanos en medio de la pandemia. El gobierno de la Ciudad de México pagó a la dictadura cubana más de 100 millones de pesos por esa misión. ¿Qué hicieron los médicos cubanos para rescatarnos de la crisis de salud? Latinos tuvo acceso a más de 1000 bitácoras, ¿sí?, donde se decía qué era lo que estaban haciendo los famosos médicos cubanos. ¿Qué hicieron? No lo va usted a creer. Este es un reportaje de Montserrat Peralta. La mayoría de médicos cubanos que vinieron en la primera misión para ayudar a la Ciudad de México durante la pandemia reportaron por escrito que no hicieron ninguna labor especializada ni tuvieron a su cargo áreas de atención COVID. De acuerdo con más de 1000 reportes de actividades, el personal médico originario de la isla expresa que tendieron camas, tomaron signos vitales a los enfermos, hicieron cuestionarios y encuestas de satisfacción, y además les pasaron una esponja para bañarlos. El gobierno de la Ciudad de México pagó 135 millones de pesos a la dictadura cubana a cambio de esta misión de salud. Latinus obtuvo vía transparencia los informes mensuales que redactaron 426 médicos y enfermeras que estuvieron en unidades médicas del Ejército de diciembre de 2020 a febrero de 2021. Además, tuvo acceso a los reportes generados en marzo y abril del año pasado por 266 integrantes de la misión médica que alargaron su estancia en México. Quienes compartieron jornadas con los médicos cubanos en las instalaciones militares confirman lo que se indica en los informes de trabajo. Sus acciones eran mínimas e irrelevantes. Médicamente no hacían como tanto, las indicaciones las dábamos nosotros, los médicos pues de aquí de México, que teníamos cédula de aquí de México. El trabajo pues era mucho más cargado para nosotros porque te digo, nosotros éramos como los médicos titulares. Ellos no daban tratamiento, ellos no daban, o sea, no dictaban si se hospitalizaban o no, o sea, solamente seguían como esas órdenes que te digo, o sea, si yo decía que se hospitalizaba, pues ellos veían que se ingresara el paciente. Una revisión a estos informes mensuales muestra que fueron llenados con datos incompletos, redacciones idénticas, duplicidad de información y falta de firmas. Por ejemplo, los médicos cubanos usaron al menos 30 plantillas de reportes a computadora y a mano, en los cuales se repiten de forma idéntica palabras, párrafos, redacción e incluso las mismas omisiones. Uno de estos formatos aparece copiado en 58 informes. Ahí las tareas siempre son las mismas. Recibí el turno de trabajo, realicé entrega del turno de trabajo, interrogué a pacientes y realicé examen físico, entre otras. Otro ejemplo es un reporte de 20 tareas que se copió 37 veces. No solo el contenido es idéntico, también la tipografía. En otro ejemplo, se enlistan 34 tareas, de las cuales 6 corresponden a la misma actividad: baño de esponja, aseo matutino, shampoo, afeitado matutino, aseo de cavidades y aseo de genitales. Y en otras 9 tienen que ver con la administración de medicamentos por diferentes vías. Es decir, se desglosaron las actividades con el objetivo de abultar la lista. Las enfermeras y doctores cubanos también informaron que desinfectaron superficies, explicaron la importancia de los ejercicios de respiración, enseñaron a lavarse bien las manos, lavaron los pies de los pacientes y ofrecieron educación sanitaria. En total, son más de 1000 informes que muestran sus actividades mensuales en hospitales y centros de salud militares. Estos documentos fueron entregados por la Sedena a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México como parte del convenio que firmaron y en el que se estableció que cada profesional de la salud debía detallar sus actividades en un reporte escrito. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, señala que quienes forman parte de las misiones médicas cubanas están acostumbrados a usar plantillas para redactar sus informes.
La Rondo supo que en Venezuela los oftalmólogos cubanos utilizaron información de guías telefónicas para rellenar informes de pacientes inexistentes. Que a los médicos les dan un modelo y les dicen tienes que hacerlo así. E incluso les pueden decir intercambia algún punto y me lo firmas. O les pueden decir toma, firma y dárselo hecho. Se generan papeles que son para tergiversar estadísticas, tergiversar informes, cumplir con lo que nos piden, pero de una manera fraudulenta. El 17 de diciembre de 2020, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Sedena acordaron que el personal de salud cubano estaría durante 3 meses en las instalaciones militares, aunque más tarde cientos de médicos alargaron su estancia. La empresa que recibió el dinero del gobierno capitalino para traer a los doctores y enfermeras fue Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, una empresa del gobierno de Cuba que ha organizado estas misiones de salud en al menos una decena de países. En mayo de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 500 médicos cubanos regresarán en otra misión a México para atender pacientes en las zonas más alejadas del país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. Ante estas declaraciones, consejos y confederaciones de médicos mexicanos de diversas especialidades expresaron su inconformidad. Ahí está la mentira de las misiones médicas cubanas. Una vez más demostrada, todos esos millones de pesos que le han pagado al sistema de salud médico cubano no se reportan en los hospitales. Ponme ahí, Sandy, por favor, los hospitales que no pusimos ayer. No se reportan. No hay un bombillo nuevo, no hay una camilla nueva, no hay un lavamano nuevo, no hay una luz, no hay una limpieza en el salón, no hay un cloro, no hay un desinfectante, no hay nada. Esta es la porquería en la que mueren los cubanos, cual taínos, cual indios recién colonizados. Esta es la realidad. Y todavía la enfermera que se atreve a pedir por la vida de los pacientes todavía se preocupa y trata de decir que no es un tema político. Sí es un tema político, señora. Y va a ser siempre un problema político. Todo es un problema político.